Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos el día de hoy en otro espacio de conversatorios activísticos. En la noche de hoy nos acompaña como coequipera, co-host, Liliana López Garzón y nuestro invitado Carlos Andrés Bermúdez, un gran amigo de hace 2 décadas casi, o más de 2 décadas ya. Eh, Compañero de la universidad. Carlos Andrés es profesional en Ciencias de la Información y la Documentación de la Universidad Javeriana y nos acompaña esta noche para hablar sobre innovación en bibliotecas, que es nuestro tema del mes, digamos que aprovechando un poco, digamos que el mes del bibliotecólogo, en este mes de abril celebramos el mes del bibliotecólogo, entonces estamos un poco aproximándonos a, pues a los retos que tenemos como profesionales en adelante. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Carlos Andrés. Hola, buenas noches, Nicos. Carlos Andrés, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Liliana, buenas noches Nicos. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio tan bonito que tiene Activística y bueno, listos a conversar un rato. Genial, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues creo que sin más preámbulo, creo que hay que iniciar. Perfecto. Bueno, pues antes de arrancar y como conociéndote un poco, Andrés, en este espacio, en especial también para aquellos quienes de pronto han escuchado acerca de Viteca, pero no saben quién es Carlos Andrés Bermúdez, me gustaría que por favor en esta noche nos contaras 3 palabras que te definen y por qué. Ok, 3 palabras. Bueno, la primera, bibliotecólogo. Me siento muy orgulloso de ser bibliotecólogo. Es absolutamente un honor llevar esta profesión, me gusta muchísimo. La segunda, aprendiz, porque me gusta aprender, aprendo de los que están cerca mío, de los que voy conociendo, de volver a encontrarme con los que ya conozco y que las ideas vayan formándose y aprender de ellos. Y la primera es ser emprendedor, o sea, aunque Viteca ya lleva 15 años trabajando, y para algunos ya hay que decir que somos empresarios. Para mí la palabra emprendedor me gusta porque todo el tiempo es un reto, todo el tiempo hay que aprender, todo el tiempo hay que hacer, todo el tiempo hay que investigar, conversar, buscar la forma. Entonces, me gustan esas 3 palabras y las trato de combinar todos los días y sean parte de lo que hago con lo que comparto. Perfecto. Eh, mm, pues precisamente como nos contaba Nicos, durante este mes decidimos en Activística integrarnos y familiarizarnos más con la palabra innovación, ¿cierto? Entendiendo que es un proceso creativo donde se implementan ideas de valor y que va muy de la mano con el tema de ser emprendedor y más aún en este país. Cuéntanos qué entiendes por innovación, para ti qué es la innovación. Bueno, realmente innovación para mí es un proceso creativo, ¿no? Donde hay intervención de muchas ideas, hay intervención de muchas personas, hay intervención de la esencia de las personas, ¿ves? Yo creo que ahí constantemente eh, la innovación todo el tiempo se da, ¿no? La innovación todo el tiempo es necesaria. Eh, Compartir ideas, moldearlas, conversar, que surjan nuevas funcionalidades para lo que hemos pensado en algún momento, que sirvan para otros propósitos. Para mí eso es la innovación absolutamente. Ujú. Sí, pues precisamente nosotros lo hablábamos hace un momento internamente y es que este proceso de innovación permite dinamizar un poco los servicios, influyendo Ujú. precisamente en la forma en que se accede a la información y permite de alguna forma pues responder satisfactoriamente a la demanda
de nuestros usuarios finales, ¿cierto? Eh, o cómo lo percibes desde esa perspectiva. Bueno, digamos que se pueden hacer innovación de muchas cosas. Uno puede realmente innovar desde lo más pequeñito, como en su casa, de que ya no hago esto de esta forma, sino de otra, y le doy un cambio a mi rutina o a mis procesos hasta llegar a la empresa. Sí, y en algunos casos, bueno, en muchos casos o en todos, eh, llevarlos hasta las unidades de información. Sí, pues por mi ciencia soy bibliotecólogo y hablo un poco más de las bibliotecas. Sé que en activística, obviamente, hay mucho más, está la línea de la gestión documental, la archivística y esto, pero estamos muy unidos. Y, y yo creo que es necesaria la innovación en lo que hacemos, en las unidades de información, en la empresa. Es decir, eh, no nos casamos con un producto, con un servicio, sino siempre requiere de cambios, de mejoras. Lo que hace algún tiempo hablábamos del mejoramiento continuo, yo hoy Ujú, esta palabra de innovación nos invita a que todo el tiempo estemos creando, modificando, dándole nuevas funciones o trabajo a lo que veníamos haciendo y, y eso, y es más, yo creo que lo hacemos a veces sin pensar, ¿no? ujú, Como que le damos cambios y innovamos, pero dice, oiga, ¿usted hace eso de esa forma? Sí, yo lo hago de esta, ok, ujú, entonces hay innovación en lo que uno hace eh, con lo que puede ser un procedimiento normal de una unidad de información o de algo rutinario y hay innovación y no, de pronto hasta ni lo vemos, solamente que porque se vio una necesidad, yo lo hice, lo cambié porque lo necesitaba de esta otra forma y no me di cuenta y también hice innovación. ujú. A veces se puede hacer esta innovación sin darse uno cuenta, ¿no? Y en la empresa pues hacemos lo mismo, hacemos eso, ¿no? Le escuchamos a los clientes y dicen, oiga, ¿y por qué no se puede hacer esto de esta otra forma o no tienen ese servicio o eso mismo, pero no lo pueden amoldar a esto porque no, aquí hacemos las cosas de esta otra forma y las cambiamos y las modificamos de acuerdo a requerimientos, necesidades, otra forma de mostrar o de dar el resultado a lo que esperamos o queremos. Ujú, Correcto, sí, señor. Interesante la perspectiva que le das justamente al ejercicio de que innovamos incluso en nuestros espacios personales, en nuestros hogares. No es un ejercicio, no es un tema que solamente se desarrolle en entornos, digamos, en laboratorios o en lugares, digamos, donde generalmente se podrían identificar estas prácticas, ¿cierto? Entonces, digamos que partiendo de esa introducción que nos das, ¿cuál consideras o cuáles, digamos, que identificas que son los hitos más importantes en la innovación de bibliotecas? Ah, ok, aquí es donde yo tomo agua y pienso la respuesta. Usted es a acochar, Ala, ¿no? Pero creo que cada uno como que tiene formas diferentes de ver las bibliotecas como han influido en nosotros, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Para mí, para mí desde que se organizaban los libros en formas o tamaños o colores, hasta, no sé, hasta cuando llega el Dewey, hasta cuando llegan los sistemas de información, no sé, para los que somos un poco mayores, los de Winisis de pronto, hablamos de los 70s y ahora todo este boom interesante del software libre, de todo bueno, sí, los ficheros, ¿no? Eh, Eh, y ahora todos esos sistemas de información basados en la web y que no es necesario instalar en cada máquina como nos sucedía con el Winisis de que hay que instalar y si se formateaba entonces, Se bueno, perdía. se perdía el acceso, bueno, todo era un caos. Ahora la tecnología o los sistemas nos ha llevado a que esos puntos
nos centremos un poco más en gerenciar, ¿no? En volvernos no solamente los que buscamos y tenemos y damos una respuesta, sino también empezamos con esos sistemas que evolucionan, que se van moviendo de acuerdo a las necesidades de cada institución, entidad, persona, y nos aportan, ¿no? Y nos vuelven un poco más gerentes. Entonces, la estadística, el informe, bueno, todo lo que estos sistemas de información nos pueden ayudar. Entonces, yo pienso que los hitos pueden estar ahí, ¿no? Como en los puntos donde la tecnología va apareciendo, y hablo de tecnología hasta el concepto del DIWI o de los ficheros. También fue tecnología en su momento, también rompió y también rompió un paradigma o una forma de hacer las cosas. Y ahora vamos en sistemas de información mucho más avanzados, conectados aquí y allá, aplicaciones, el celular, bueno, todo, un montón de cosas, pero pensaría que por ahí pueden ser los hitos y en las bibliotecas lo que nos ha llevado a donde estamos. Muy interesante. Bien, tengo otra pregunta, digamos, que se conecta un poco con este tema. Si entendemos las unidades de información o las bibliotecas como organismos, digamos, que susceptibles de la innovación o de desarrollar procesos de innovación. ¿Quiénes intervienen en la gestión de la innovación en una entidad? Pues yo pensaría que el primero que debe intervenir es uno como director de una unidad de información, biblioteca, archivo. El primero es uno. Si uno no está convencido de que hay que hacer innovación o que a veces la palabra puede ser como muy amplia y uno, hacer innovación. No, pues es mejorar nuestros procesos, nuestros procedimientos para que seamos más eficaces, más eficientes. Pues eso primero tiene que nacer de uno como director de una biblioteca, director de un archivo, como nosotros, en el caso de Viteca, que somos directores de una línea en las áreas, por ejemplo, que se mueve Viteca. Viteca, por ejemplo, tiene un área en editorial, un área en bibliotecas y un área en comercial. Si nosotros no estamos sintonizados cada uno con hacer innovación o mejoramiento continuo o cambios que redunden en mejorar los procesos, los servicios o los productos, pues de ahí nace, desde ahí deben nacer para que tanto mi jefe o los que están arriba, tomadores de decisión, jefes inmediatos, dueños de empresas, pero también los que están abajo, es decir, mi asistente, mi ayudante, las personas que están conmigo, también deben estar sobre esa línea, porque entonces, si no estamos sintonizados en ese cambio continuo que hay que hacer o el mejoramiento, pues nunca se va a dar, ¿sí? Y seguiremos anquilosados o con la famosa frase de zona de confort o ahí quietos en lo que hacemos y no nos movemos porque así estamos bien. ¿Para qué mejorar? Estamos perfectos. Así funcionamos. ¿Eso para qué? Entonces, ese concepto de para qué, si así nos funciona, pero no sé, no generamos más ingresos o los procesos son más lentos, pero así somos lentos, pero así la gente no le pasa nada. Pues son los tiempos que somos así. ¿Sí? Entonces, esa cultura se va quedando y se va quedando y entonces no tratamos como de salir de eso y tratar de mirar, hay que tener otra mirada o que alguien de pronto nos mire nuestros procesos o lo que hacemos para decir, oiga, ¿y por qué no cambian acá? Y de pronto pueden mejorar sus tiempos de respuesta en esto, mejorando esto, usando tal sistema o esta ayuda, ¿sí? Y ahí se puede mejorar. Ejemplo de lo que conversábamos antes, y es que en Viteca, por ejemplo, tenemos una metodología basada en Scrum, ¿sí? Y entonces Scrum lo que hace es que
Los equipos tienen que encontrarse diariamente, es una de las metodologías en Scrum, es los equipos se tienen que encontrar diario. Y el equipo editorial como el equipo de bibliotecas se sientan en su ceremonia diaria de encontrarse, por eso se llama un daily, en Scrum se llama un daily, y se encuentran y se comparten sobre cada proyecto que se está haciendo, se comparte lo que está sucediendo. Entonces, si yo tengo un problema, y Nico es de mi equipo, digo, tengo un problema sobre una implementación en un servidor tal, me invento. No, pero vea, ¿usted por qué no usa esta línea de comandos? ¿O por qué no usa ese tipo de cosas? ¿O este conector o tal? Ah, vea, algo que a mí me estaba costando, para usted es sencillo, me lo resuelve, y si usted tiene un problema, pues obviamente va a contar conmigo. Entonces los equipos conocen cada uno de los proyectos cómo van, todos nos conocemos de todos los proyectos cómo están andando, y así de esa forma se fortalecen y no esperamos, como sucede en algunas entidades, empresas, etcétera, que dejamos avanzar y avanzar un problema y como que no le damos respuesta y esperamos que se solucione solo y por allá después revienta, explota y después va a ser un problema peor, ¿no? Entonces, hasta eso que estamos hablando de innovación se puede dar de esa forma. Pequeños cambios que si antes yo tenía reuniones semanales, quincenales, con una periodicidad muy larga, lo puedo acortar y así efectivamente los problemas se resuelven casi que en la inmediatez. Entonces, eso es de alguna forma innovación, sin necesidad de lo que tú decías, de hacer un gran laboratorio o 15 personas o traer científicos o la NASA. No, pequeños cambios van haciendo que yo pueda tener mejores resultados sin decir, no, pues ahora nos toca tener un consultor que nos valen dólares y no, con pequeños cambios se pueden se van haciendo y puede uno mejorar los procedimientos. Y hay muchas tecnologías que le ayudan a uno para eso. Está Scrum, está el Slack, donde yo me puedo comunicar con otros participantes de mi equipo. Los mismos tableros de Trello, donde yo puedo ir a hacerle seguimiento a cada uno de mis proyectos. Es decir, no hay que invertir mucho dinero en tecnología y tecnologías que son libres y que están ahí a la mano y que yo las puedo usar sin necesidad de estar gastando dinero, sino hay que ir a buscar esa solución que puede ayudarme o esa herramienta que puede ayudarme a encontrar soluciones más rápidas. Entonces, innovación no es solamente, digamos que implementar tecnologías, sino también cambiar, por ejemplo, procedimientos, hábitos. Sí, porque es que lo que hablamos ahorita, lo podemos, de pronto hasta lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos inconscientemente, ¿sí? Y eso se puede después convertir en una idea para yo regalársela a un amigo. Oiga, usted, aquí hicimos esto, cambiamos, ahora hacemos Scrum. ¿Usted por qué no hace Scrum? Inténtelo. Scrum tiene una metodología larguísima, ¿sí? Pero yo puedo comenzar con pequeñas cosas en eso. Pues Scrum es un ejemplo, pero no tiene que decir obligatoriamente que todos usemos Scrum, sino es un ejemplo de que hicimos pequeños cambios y eso redundó en una eficacia absoluta en los equipos, conocimiento, trabajo, mejora del ambiente laboral, se mejoran los procedimientos, los equipos conocen lo que está sucediendo con cada cliente, ayuda un montón. Pero digo, es un ejemplo que podemos aprovechar o incluir eso en las entidades, en nosotros, pero casi que volverse un hábito. Atención, un hábito. Es decir, no como, bueno, hacemos una reunión, ¿listo? Y la próxima, ¿en qué? ¿En una semana? No, un hábito. Y hay que, como el ejercicio, como una dieta, como un hábito. Si uno toma como un hábito, ya se convertirá en una disciplina normal y lo podemos hacer normal y no será para nada ni invasivo, ni coercitivo, ni nada, sino hace parte del día y uno lo hace hace parte de la ceremonia, digamos así, como de hacerlo ritual y ayuda
en eso, ¿sí? Y en eso se puede llevar a otros escenarios que puedan aportar. Genial. Una pregunta que creo que se conecta de alguna manera con lo que nos estás contando de las prácticas que incorporaron a nivel de seguimiento de proyectos en Viteca. Digamos, si ustedes manejan al interior de Viteca alguna metodología asociada con la gestión de la innovación. Digamos que van surgiendo por las necesidades, y aquí lo encontramos de pronto en dos casos puntuales que nos sucedieron, y es hace un tiempo cuando comenzó Viteca, una entidad que queremos mucho, y si me permiten voy a decir el nombre, que es Fede Palma, nos llegó con la idea. ¿Sí? No estamos hablando de la innovación que nace en la empresa, sino que desde una entidad, una institución, nos piden hacer un proyecto, crear, ¿sí? Y en la innovación también está la palabra crear, ¿sí? Uno puede darle un uso a otro algo y eso es innovar y también crear. Y entonces nos dijeron, oiga, ¿ustedes por qué no hacen un CD después de digitalizar un montón de revistas, 30 años de revista que tienen ellos? Lo ponen en ese CD y que cuando uno ponga el CD en el computador, te estoy hablando del año 2006, ¿no? DVD todavía no, entonces CD. No, era CD. No había DVD todavía. ¿Sí? Y computadorcito donde va bandejita que salía para poner el CD, ¿no? Entonces estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Ok. Entonces, un CD donde se digitalice, yo ponga el CD, lo puedo poner en el computador y ese mismo CD no tenga que conectarse a internet en absoluto, sino él mismo busca, si yo quisiera buscar algo sobre, qué sé yo, cogollo de la palma africana, lo busco dentro del CD y dentro de la digitalización de esas revistas para que puedan encontrar. Hablábamos específicamente en las revistas de ellos. Entonces, era un reto porque el CD no podía conectarse hacia afuera, hacia nada, y tenía que ser en ese formato y de esa forma. Claro, algunos pensaban, no, pues en carta también lo hacía, sí, pero pues esto es tecnología colombiana, y había que desarrollarlo y hacerlo para ese cliente. Entonces, fíjate, ya es la institución o la entidad que nos pone a pensar como empresa para entregarle un producto. Pero a lo largo de los años de Viteca, pues entonces pasa lo contrario. Nosotros vemos en el mercado que hay como una serie como de necesidades, además porque somos bibliotecólogos y porque en algún momento estuvimos enfrente de unidades de información, vimos cosas que faltaban o que había una falencia o que se podía mejorar, o sí, por eso estamos ahora del otro lado. Entonces, encontramos, por ejemplo, con la aplicación que hicimos para COA, la llamamos NextBit. NextBit lo que hace es una aplicación para Android o para Apple. Yo la descargo y se conecta al COA de mi institución. Y hacemos es que yo como usuario, como administrativo, como profesor, me conecto, me logueo si quiero, si no quiero, a la aplicación. La aplicación, si estoy en el COA de la institución, me conoce, me dice, sí, usted tiene tantos libros prestados, tiene que devolverlos mañana, 2 días, una semana, y le hacemos, y tiene otra serie de funcionalidades. La aplicación, me puedo conectar al repositorio, me puedo conectar a la visión 3D de la biblioteca, bueno, en fin. A lo que voy es que desde la empresa nace la idea de una posible aplicación y empezamos a preguntarles a nuestros clientes, directores de bibliotecas, si pensarían que un eventual uso de la aplicación sería interesante para ellos. Si comprarían el servicio eventual que surgiera una aplicación que se pudiera conectar al COA de la institución. Así fue que hacia principios de 2019, nace la idea, empezamos, después de hacer un sondeo con directores de biblioteca, como te decía, empieza el sondeo, decimos listo, y se formaliza para que se convierta eso al final de 2019 en una aplicación y que ya vamos en 2 versiones.
En otros casos, pues naces desde la gerencia, digamos, por ejemplo, lo del 3D nace como una idea que nace desde la gerencia. La empezamos también a hablar con algunos de nuestros clientes ya de bibliotecas patrimoniales y de esa forma ellos nos dicen, sí, nos gustaría un 3D, recorridos virtuales para que la gente conozca nuestras bibliotecas o nuestros museos o las exposiciones, y desde ahí vuelve y nace una idea de compra de tecnología, adaptación y ese tipo de cosas. Entonces, los procesos de innovación nacen como desde la gerencia y se empiezan a hacer sondeos, ya sea con los clientes o con grupos focalizados que estamos allí trabajando, y nace la idea y la vamos formalizando, ¿sí? Ujú. Eh, pero siempre, pero siempre hay como un equipo que está revisando, porque cada idea de este nivel pues requiere un esfuerzo económico. Entonces se analiza la proyección y el retorno de eso, y se va modificando la idea hasta que da un resultado, por supuesto. Un momento, acabas de decir una cosa supremamente importante. O sea que si no hay retorno de la inversión, o sea, así digamos que, así como la experimentación es científica, o sea, aprendimos cómo no hacerlo, aprendimos, o sea, el saldo pedagógico no es suficiente. El objetivo es que sea o sea, que tenga un impacto sobre el negocio. Pues en el caso de Viteca sí, porque en el caso, por ejemplo, de lo que hicimos con la aplicación, de lo que hicimos con el 3D, de lo que hemos hecho con el portal de carátulas, el sistema de inventario que creamos. Estás hablando de una cantidad de cosas, ahorita nos tienes que mostrar un poco para... Sí, sí, seguro. A lo que voy es que ese tipo de productos, claro, buscamos es fortalecer el producto o servicio que le vendemos o que le ofrecemos a una entidad o a una institución, obviamente buscando que se fortalezcan los servicios de esa entidad, por supuesto, pero porque buscamos vender nuestros servicios y nuestros productos, ¿sí? Porque somos una empresa. Si no pensara en algún momento de que un retorno a la inversión, pues no sería empresa, ¿no? Hace rato hemos quebrado, ¿sí? Si uno piensa demasiado con el corazón, no funciona. ¿Qué hacemos? Pensamos obviamente como bibliotecólogos en que lo que creamos, desarrollamos, sí, lo que pensamos o creamos, o desarrollamos o implementamos, buscamos es que fortalezca un servicio, fortalezca un producto de una unidad de información. Si esa entidad, si esa institución está, se siente bien, le gusta el producto, sus usuarios se sienten bien, lo usan, pues al final, pues eso que hicimos, que hicimos a través de la innovación o el producto o servicio, etcétera, pues al final nosotros estamos contentos porque es la entidad al final que se beneficia de eso, y por ende pues habrá una compra o una renovación de servicio, ¿no? Para eso, pues en Viteca somos 16, ¿no? Es buscando, obviamente, que dar trabajo, por supuesto, que todos puedan vivir bien, ¿no? Un buen sueldo, con nómina, porque todas las personas están con nómina. Entonces esa es la intención de vender un producto, un servicio, pues para todos, ¿no? Al final. Sí, Carlos. A mí me parece importante resaltar algo que tú mencionabas ahorita con el tema de anudarse con la estrategia corporativa, ¿cierto? Independientemente de quienes deciden hacer esta serie de implementaciones que ustedes ofrecen. Y es que precisamente la innovación debe tener una estrategia. Bueno, yo soy fiel promotora de que todos estos sistemas de implementación deben de estar totalmente coherentes con la línea estratégica de la organización. Y creo que partiendo de este punto de vista, todos estos análisis de entorno que ustedes hacen con respecto a usuarios, al contexto en el que se enmarca la biblioteca a la que ustedes están ofreciéndole estos productos y servicios,
de alguna forma tienen que alinearse, ¿cierto? Para poder ofrecer algo de cambio y de novedad hacia sus clientes, hacia el usuario final, que es el que va a tener el uso de la información. Partiendo, digamos, de esta premisa, ¿cierto? Y tomando como ejemplo Fede Palma, yo quisiera que tú nos contaras, ya que nombraste a Fede Palma, yo quisiera que nos contaras cuál es la metodología o la forma en que un líder de unidad de información, llámese biblioteca, llámese archivo, puede persuadir y convencer a la alta dirección con respecto a esta serie de implementaciones y más con un enfoque como proyecto de innovación. Hay como varios aspectos, ¿no? Porque a lo que hablábamos en principio yo como director de la entidad tengo que estar convencido de que, es decir, tampoco es que la innovación tenga que ser como todos los días hay que pensar en innovación como si no hubiese un mañana, pero tiene que estar dentro de uno el hecho de que eventualmente hay que ir mejorando, haciendo cambios, haciendo ese tipo de cosas. Entonces, las implementaciones o los cambios o la adaptación de tecnología se da de diferentes formas, y es que yo perfectamente puedo hacer, digamos, lo que se hablaban antes, un concepto de benchmarking, que es mirar a otros, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y de ahí yo adopto ese tipo de tecnología dependiendo si responde a mis necesidades, ¿sí? A mis requerimientos. En algunos casos, ciertos tipos de sistemas de información responden a eso, pero no totalmente. Entonces, pues, si no es totalmente, pues hay que seguir buscando, porque eso que yo vi en otras entidades o instituciones que lo están haciendo, pues a ellos les funciona, pero a mí no. Entonces, hay que hacer un ejercicio juicioso de no solamente mirar a otros, sino mirar también mis problemas y cómo lo resuelven otros, pero yo también hacer un ejercicio juicioso de revisar qué hay, cuál es el abanico, qué proveedores hay o qué información hay sobre cómo yo puedo adaptar tecnología para suplir mis necesidades, mis requerimientos. De ahí que ese ejercicio se haga juicioso, de que yo estoy convencido de que eso que me están ofreciendo me sirve, es donde yo empiezo a trabajar con el ordenador del gasto o con el que toma la decisión. A veces no, el que toma la decisión es el mismo ordenador del gasto, entonces hay que convencer a más de una persona, ¿no? Sobre qué quiere la unidad de información. Y como sabemos, las bibliotecas o los archivos no es que se precien mucho, que los presupuestos sean desbordados y tranquilo pida que aquí lo que hay es plata. No, eso lo sabemos, ¿no? Entonces toca hacer un ejercicio muy juicioso de revisar qué hay, qué necesito, y después ir a convencer. Pero ese convencimiento también puede ser, pues, basado en lo que yo necesito, requerimientos, y lo que ese sistema de información, servicio o producto me están ofreciendo, si suple, y ojalá que no solamente supla, sino que tenga otros valores agregados que puedan ayudarme a mejorar mi servicio, a mejorar mi visión o cómo me ven mis clientes o mis usuarios, pues que al final, pues al final estamos apoyando y dando servicio a unidades de información. Sí. ¿Sí? Y esas unidades de información tienen gente siempre hay una percepción de servicio, del producto, de lo que ofrecen, de lo que hay, de lo que no hay, ¿no? O sea, fui, pero no encontré. No. Ok. Y ahí es otra discusión, ¿no? Sí, yo quiero resaltar algo que acabas de mencionar, y es que precisamente como que en este análisis de entorno, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy mirando qué hace mi competencia y entonces cambié el nombre de Biblioteca CRAI, entonces yo corro a hacer lo mismo, por nombrar algún ejemplo, ¿no? De lo que se ve en el mercado. Sí, qué innovador cambiarle el nombre
igual que el nombre que ya le puso el vecino. Exactamente, y es que Carlos Andrés hacía énfasis en que esas implementaciones de las que puedo yo imitar, bueno, está bien, digamos que hay un marco de tendencias que orientan los proyectos hacia cierto camino, ¿sí? Entonces, las grandes entidades que tienen presupuesto, que tienen un músculo financiero importante, empiezan de alguna forma a dirigir sus esfuerzos hacia estas tendencias, ¿sí? Y claro, los más pequeñitos, las medianas empresas, las pymes, empiezan a observar cómo se mueve el entorno y entonces van tomando la decisión porque lo están haciendo ellos y consideran que por quienes son y la magnitud de la empresa y de la entidad, pues es lo correcto. Pero lo que tú dijiste, y quiero resaltar que es muy importante donde realmente se ve la innovación, es que yo estoy imitando, pero ¿qué valor agregado estoy entregando yo dentro del contexto de mi entidad? Porque es que el contexto de una empresa grande, de una organización muchas veces hasta internacional, seguramente no va a tener nada que ver con lo que es mi organización o donde yo estoy actualmente, dentro de donde estoy yo ubicado dentro de esa organización. Entonces sí es importante entender que el hecho de imitar a otros no es implementación de innovación, es el valor agregado que yo estoy entregando. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gusta muchísimo esa idea que dices, Liliana, y definitivamente, o sea, la comparto totalmente. Copiarse del vecino no es innovar. Obviamente aprovechar las tendencias, pero haciendo un entendimiento primero de las propias necesidades es parte del camino, pero no es innovación. Totalmente de acuerdo. Incluso uno podría valerse de los estudios que hace la competencia, se ahorra ahí un dinerito, sí. Y pues hay muchas cosas también abiertas, ¿no? De acceso y consulta de las que uno podría valerse cuando está frente a una unidad de información. El punto es hacia dónde yo voy a dirigir, y más siendo una pequeña empresa, hacia dónde voy a dirigir esa inversión financiera que puede ser corta, y más por estos tiempos de pandemia y crisis donde se están recortando presupuestos y que lo que podemos ver es que muchas veces a la primera que le van recortando es a la biblioteca, ¿no? ¿Sí o Seguro. no, Carlos Andrés? Sí, absolutamente. Y no solamente eso, igual, y yo hablo y recalco lo que tú acabas de decir. Si esa otra entidad, institución implementó X software o adoptó tal procedimiento y le resolvió a ellos ciertas necesidades, no obligatoriamente me las va a resolver a mí. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Y de pronto me resuelva unas, pero no todas las que tengo, y entonces de pronto hasta me queden más problemas, ¿no? Entonces hice una inversión, compré esto, hice esto, implementé esto, me resolvió esto, pero sigo con más necesidades. Entonces, o puedo abrir camino a nuevas necesidades que antes no tenía. Y exactamente. ahí, pues, mucho peor. Igual, y si hiciste una inversión de un dinero importante, pues imagínate, ya usted se metió ahí, usted quiso comprar eso, y ahora, pues, como dicen, tú te metes, tú te sales, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo va a hacer para responder a otras cosas que están necesitando y que pensó que con eso, porque le resolvió el vecino, y usted no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Por eso el ejercicio juicioso que tenemos que hacer cada uno interior de si adopto cierto tipo de sistema de información o de procedimiento que realmente sea conciencia y hacer un trabajo juicioso. Lo que tú dices, me puedo aprovechar de la investigación o las necesidades del otro, lo puedo adoptar, pero también verificar cuáles son mis necesidades y sobre eso, pues, hacer me puedo tomar más tiempo, sí, pero que al final sea que realmente lo que compré, lo que adquirí, lo que implementé, pues sé que me va a dar resultados en corto, a mediano, largo plazo, pero sé que para allá voy, o sea, teniendo un norte cada uno. Sí, y también es importante aclarar que valerse de estos estudios, pues hay que tener en cuenta las variables, ¿no? Porque pues estamos hablando de que muchas veces estas unidades de información se mueven en contextos diferentes, por tanto los estudios pues muchas veces no van a ser los mismos. Yo puedo partir de generalidades e incluso partir como de esas formulaciones de estudio
y acuñarlas y adaptarlas como parte de mi investigación, como punto de partida de mi investigación, ¿cierto? Pero seguramente los resultados tampoco es que me vayan a servir del todo, ¿no? En algunos casos. Una pregunta, Carlos Andrés, hablando de todos estos temas de innovación, ¿tú crees que parte de la filosofía de Viteca es la innovación incremental? Si es así, ¿por qué? Sí, es más, no solamente es parte de nuestra filosofía, sino tenemos dentro de cada línea que maneja Viteca, tanto en línea de bibliotecas como en línea editorial, hay un, ¿cómo lo llamamos? Un punto de innovación una filosofía de innovación que sea con el trabajo diario, ¿sí? Es decir, no como que hay que hacer innovación por hacerlo, sino como que está dentro del ADN de cada uno de los equipos. Entonces, lo tomamos como parte de los principios y lo que hace Viteca, porque se hace necesario, porque si para una entidad o una institución es necesaria de alguna forma, en algún punto hacer innovación, hacer cambios, lo que se hablaba en los 80s, 90s del mejoramiento continuo, es, si lo piensan las entidades, imagínense si no lo deben pensar las empresas, ¿sí? Y como tú lo dices, pues el concepto de innovación incremental lo hacemos constantemente, y los ejemplos son la aplicación que hablamos hace poco. Comenzamos en 2019, ya para 2020 una versión 2.0, y obviamente ya estamos pensando en una versión 3.0 para final de 2021. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a escucharnos, ¿sí? Una autocrítica, pero también a escuchar al cliente, y es decir, oiga, eso que le acabo de dar, usted que eso acaba de comprar, de adquirir, de implementar, ¿le está sirviendo? Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Y piensa que debería mejorarse? Sí. ¿De qué forma? Y empezamos a escuchar. Y todo eso que nos van diciendo, obviamente lo vamos volviendo una serie como de requerimientos para los desarrollos de ese próximo producto o servicio que tenemos o que hay que hacer. Porque en otro caso, por ejemplo, hace unos 3 años, estábamos trabajando con una entidad que paralelamente estaba trabajando inventario en 5 sedes de Bogotá apartadas, ¿sí? Nosotros implementamos COA para bibliotecas, y el módulo de COA para bibliotecas no es tan preciso, es un poco complejo. Entonces decidimos crear nuestra propia versión de un sistema de inventario para que ellos, basándose en el COA de una forma remota, pudieran ellos paralelamente trabajar su inventario en las 5 sedes. La persona que estaba dirigiendo todo el inventario estaba en la calle 19 con cuarta, en un edificio, ¿no? Pero las otras 5 sedes eran colegios por Bogotá haciendo su inventario, ¿sí? Entonces, evitamos un dolor de cabeza, nació de una necesidad de un cliente que nos volvió y que nos dijo, y se convirtió en un producto. Tanto que, de nuevo, se hizo en 2017 y le hemos venido haciendo cambios y mejoras, porque no es lo mismo para un consorcio de colegios que para una universidad, que para una entidad del gobierno. Entonces, vamos modificándolo, lo vamos mejorando, lo vamos cambiando de acuerdo como a lo que solicita cada cliente, pero que nosotros también vemos que es necesario adaptar ciertas cosas. Evolutivo, como lo dijo Lili. Sí, es un proceso evolutivo, o sea, es un proceso iterativo. Sí, No termina, no termina. Sí, a mí lo que me llama la atención y que hace parte de lo que Andrés nos está contando es que gira en torno a la experiencia de usuario, ¿no? Que es muy importante para las bibliotecas, para las unidades de información. O sea, nos debemos al usuario, entonces giramos en torno a él, y a partir de estas experiencias que tienen con los productos incorporamos nuevas funcionalidades. Sí, tal cual. Es basado en la necesidad del cliente. Claro que si tú no escuchas, pues si tú no te enteras y crees
allá muy lejos en tu torre, ¿no? Y crees que eso que te estás inventando va a solucionar un montón de problemas y al final no, pues porque no te fuiste a caminar, no te fuiste a escuchar, no te fuiste a indagar si con estos, qué estás necesitando, ¿no? No, adicional que el inventario en general de bibliotecas y en cualquier pues, establecimiento un problema complejo de resolver por la operación y por la logística, sí, claro. Exactamente. Entonces, casos como esos, pues responden parte de la pregunta que me hacía Liliana, y es, la innovación incremental se va haciendo, y entonces encontramos los sistemas de inventario, y encontramos a la aplicación que venimos hablando de COA, y hablamos del portal de carátulas, o sea, cosas que ha desarrollado Viteca, cosas como también en la aplicación que hicimos para revistas científicas, que ya también va en una versión 4, porque esa fue lanzada como en el 2016. Entonces, pero si uno no escucha, si uno no está atento, el mercado, el cliente, ¿no? Entonces, el producto se vuelve inservible, ¿no? Entonces, no se hace, y el producto pierde, ¿cuál sería la palabra? Pierde esa... Valor para el cliente. Sí, absolutamente, ¿sí? Atractivo, pierde el atractivo. Entonces, sí, interesante, pero eso era funcional en el 2000, ya estamos en el 2020. Entonces, siempre hay que ir con ese o cambio tecnológico o necesidades, y van siempre surgiendo necesidades de las entidades, ¿no? El problema que se puede resolver hoy, sí, se resolvió hoy, pero van surgiendo otros que ya la aplicación, sistema, método resolvió, pero seguro aparecerán otros y hay que estar pendiente de dónde sale el animalito para pegarle con el... Tengo una pregunta de coyuntura asociada, digamos que con ese proceso, digamos que iterativo, evolutivo, incremental de lo que nos acabas de plantear. Y es... se me fue. Se me acaba de ocurrir y se me fue. Pero, en serio me distraje. Bueno, está relacionada con las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Sí. Tú nos mencionaste previamente que unos recorridos virtuales, que unos temas, que el Internet de las cosas con la aplicación móvil, o sea, ¿cómo, digamos, de qué manera está evolucionando Viteca y en general la industria con respecto, obviamente, al desarrollo de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, que el blockchain, que la inteligencia artificial, que el big data, que digamos que las nuevas tecnologías y tendencias que nos tienen atropellados y de las cuales hemos hablado un poco aquí en este mismo espacio? Bueno, bueno, como te hablaba, la aplicación surgió sobre principios de 2019 y ya llevamos 2 versiones. Pero sobre 2020, un poco, no sé, pensando en pandemia, de pronto pensando en otro tipo de tecnologías que fueran, digamos, no le llamamos innovadoras, sino un poquito revolucionarias para lo que somos nosotros como bibliotecólogos, fue la implementación de tecnología 3D. Porque si antes era difícil acercarnos a ciertos espacios, ¿no? O a ciertas exposiciones por los temas, si estoy en Bogotá y ustedes en Medellín, o yo en Bogotá y en Barcelona, ¿no? Pues obviamente no puedo, ¿sí? Y en pandemia peor. Entonces surgió una idea desde las directivas de Viteca, y era implementar tecnología 3D para hacer eso, para acercar al usuario a un espacio que por alguna razón no puede acceder, ya sea monetaria, no tengo dinero para ir a Medellín, no tengo dinero para ir a Barcelona. Sí, claro. ¿Sí? O porque en algunos casos, en el caso de las exposiciones duran en algún momento
10, 15 días, un mes, y no puedo estar yendo constantemente a una exposición, a la exposición que tengan o en otra ciudad, en otro continente, y bueno, ¿no? O porque quisiera yo conocer cierta biblioteca o cierto lugar que no se puede. Entonces, si me permites, voy a presentar dos, tres ejemplos de eso que estamos charlando para que no sea como simplemente hablar y que no podamos ver. Entonces voy a Que se compartirlo. imaginen cómo es la innovación, que se imaginen. Entonces, si me Dale, permites y me cuentas si se ve, voy a claro que sí. compartir mi pantalla y me cuentas. Ya se ve Eh, tu pantalla. esto es, ¿sí lo estás viendo? Sí, 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 sí. Ok. Esto es la exposición del jaguar y la mariposa del Parque El Chiribiquete, patrimonio nuestro absoluto. Y lo interesante de esta exposición es que estuvo durante 15 días en el Museo Nacional. E irónicamente o desafortunadamente, en esos 15 días hubo cuarentena en el centro. Y estamos hablando de agosto. Entonces, casi nadie pudo ir a ver la exposición del jaguar y la mariposa por eso. Porque el periodo de exposición era corto y aparte de eso estábamos en cuarentena. Pues imagínense. mortal. Entonces, pues peor, ¿no? O sea, de malas y de malas. Entonces, ¿qué fue lo que le planteamos a Licán? Hacer la exposición, hacer toda la exposición en 3D nosotros y lo que se hace es, eso es un video que se inserta dentro de la exposición en 3D, pero se puede caminar. Y lo interesante de esto es que no estuvimos ahí, ninguno casi que estuvimos ahí, pero se puede acceder desde la web sin ningún problema. Y yo la puedo caminar absolutamente, puedo irme sobre cada uno de los cuadros y la estoy caminando como si estuviera en la sala de exposición y me la camino toda y me la veo absolutamente toda sin, obviamente si estoy en Bogotá y que ya no se puede ver o estoy en otra parte del mundo, ¿sí? Y es muy interesante porque me puedo obviamente acercar a cada uno de los elementos de la exposición, bueno, lo otro interesante eso fue que estuvimos acompañados de la curadora de la exposición. Entonces, es mucho más rico porque quien nos acompaña en el recorrido es el curador y hacemos que la exposición sea mucho más interesante porque lo vemos también con los ojos del curador. Entonces, esto es una caminata absoluta por la exposición como si estuviéramos allí, con la misma luz, y lo puedo caminar y recaminar 1000 veces, ¿sí? Y no es un video, es una caminata absoluta donde yo puedo ir y quedarme en un lugar y verme un cuadro por horas y horas sin ningún problema, acercarme porque tengo una tecnología de más de 135 megapíxeles la cámara y me puedo acercar absolutamente hasta lo más profundo y esto es lo que buscamos, es acercar a la gente a ese tipo de lugares, de exposiciones que por alguna razón no pueden ir por alguna razón, ¿cierto? Entonces, eso es la tecnología de 3D. Entonces, eh, realmente es, digamos, digitalizar un espacio, no basado en fotografías o en un render de hecho con, no sé, SolidWorks o Solid Edge, etcétera, sino, sino un espacio realmente caminable. Por ejemplo, estamos aquí visitando la biblioteca del Marqués de San Jorge en Funza, ¿sí? De pronto algunas no lo conocerán, otros sí. Y aquí lo otro es que también puedo etiquetar los espacios de la biblioteca. Aquí me está diciendo, hemeroteca, revistas y periódicos para el uso de nuestros visitantes. Información, en este lugar podrá encontrar ayuda a nuestros colaboradores, ¿sí? Ujú. Y me lo camino absolutamente todo. Esta biblioteca tiene 3 pisos y puedo irme sobre los 3 pisos caminándome absolutamente la biblioteca. Y puedo conocer los espacios. Y es más, llegamos al punto de que conectamos el CODA de la institución, el software CODA del sistema de información, y lo conectamos a este recorrido. Tanto así que cuando yo busco algo en el catálogo, entonces, ¿qué sucede?
si le digo visualmente dónde está, me lleva hasta el estante y me dice, el libro que usted está buscando está en este estante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, unimos varias tecnologías para que la persona pueda llegar a encontrar y ver que su biblioteca tiene muchos más servicios y productos, y nos basamos en esto, en tecnología 3D y sistema que venimos hace unos 12, 15 años viendo ya en el mercado, que es Coa o PMB, que son software libres muy interesantes de trabajar, muy versátiles y de muy buen precio. Entonces, bueno, esto es lo que te contaba de, de nuestra tecnología de 3D para bibliotecas. Genial, ¿Qué tal? Excelente, ¿No? muy chévere. genial, muy Está muy bonito. ¿Sí? chévere. Además No, no. que, digamos que abre como las oportunidades, ¿no? En las bibliotecas y en los museos hay muchas veces exposiciones itinerantes o exposiciones temporales, y de esa manera se pueden inmortalizar, por llamarlo de alguna manera, estas importantes exposiciones. Absolutamente. Y se hacen relativamente en un tiempo corto, digamos. Por ejemplo, la Biblioteca San Márquez se hizo en aproximadamente unas 8 o 10 horas, ¿sí? Hay que ir con la cámara, digitalizar, bueno, todo un espacio, estos son más de 2.000 metros cuadrados. La exposición de Juárez la Mariposa se hizo aproximadamente en unas 4 horas, aproximadamente. Pero lo que realmente buscamos es que se unen dos cosas, ¿no? La fotografía, porque hay que hacer fotografía, pero la bibliotecología. Y es que no solamente es hacer el espacio por hacer el espacio, es el espacio y etiquetarlo y empezar a sacar metadatos e información a ese espacio, donde yo, a la persona que encuentre ese tipo de digitalizaciones en Internet, que no sabe nada de la biblioteca, que no sabe nada de la exposición, entre y empiece a encontrar esas etiquetas que están por todo el espacio y que le digan, esto es la hemeroteca, esto es la sala de niños, aquí va a encontrar, no sé, autores como Anthony Brown, como, no sé, María del Sol Peralta, etcétera, ¿sí? Nuestra línea juvenil, novelas, y yo empiezo a etiquetar todo el espacio, a sacar meta información, ¿no? Donde yo empiezo a etiquetar y la gente puede llegar y conocer ese espacio. Piense lo que fuera, por ejemplo, el Louvre, que fuera cualquiera de nuestros museos, ¿sí? Cualquiera de las exposiciones que hace la Luis Ángel Arango, el Museo del Oro, en fin, tantas salas de exposiciones, la Biblioteca Nacional, ¿no? Donde, como pasó en el ejemplo del jaguar y la mariposa, son exposiciones que quedan en un punto y que obviamente las desmantelan porque hay una nueva exposición, pero ¿qué pasa con eso que se hizo? El ¿Dónde hito. está la memoria de eso que se hizo? ¿Sí? Ahorita la Biblioteca Nacional tiene uno muy parecido con una exposición de Amberes, ¿sí? Y hacen todo el recorrido desde afuera, entonces se ve desde afuera, entra en el edificio y llega hasta la exposición de Amberes. Pero cuando esa exposición de Amberes la quiten de la Biblioteca Nacional, pues ya hay una memoria de eso, ya hay una memoria de ese espacio, de lo que se hizo y que queda para que lo pueda ver mi hija y mi sobrino y mi hermana que vive en otra parte del país, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso voy, a que nosotros también tenemos que, ese trabajo de documentar lo que está pasando, porque entonces, ¿qué pasa con todas las exposiciones que ha hecho la Luis Ángel Arango o la Biblioteca Nacional, Claro. etcétera? ¿Dónde está eso? ¿Sí? No, hay una foto, pero es una selfie, ¿no? Yo me saqué una selfie con la exposición. No, realmente además porque hay una inversión, hay dinero invertido, hay gente trabajando muchísimo en esto para que una exposición salga, como tiene que salir, Sí. por ejemplo, del jaguar. Uno no puede ir normalmente al jaguar y voy al parque y a tomarme fotos, no, tiene que haber un permiso, todo porque es un parque que está controlado y todo pues para evitar toda la deforestación, etcétera.
Entonces, a lo que ves a que ese tipo de exposiciones tienen que quedar, tienen que ser atemporales, tienen que quedar en un espacio para que los podamos ver todas, ¿sí? Eh, esta sala de exposición tiene, qué sé yo, 70 por 70, que se ha hecho en esta sala de exposición durante el último año, todas estas exposiciones. Ah, bueno, vea, aquí está el dinero de unos patrocinadores o de los impuestos, y aparte de eso, pues si es una exposición es porque queremos mostrarle algo al público. Entonces, ¿dónde está todo eso? Bueno, entonces también nosotros estamos como faltando casi que nuestra profesión porque nos estamos exigiendo que esto se documente de esa forma y que quede un registro. Entonces también buscamos... Una cuñita ahí para los museólogos, colegas, o sea, los bibliotecarios y los profesionales de la información que están enfocados en la museología, una alternativa, digamos, muy interesante justamente para documentar este tipo de exposiciones. Sí, bueno, lo que digo no es hablando en contra de ellos, nada de eso, sino que... No, al contrario, no, al contrario, no, es una recomendación. Una recomendación justamente que aprovechen el uso de estas tecnologías para que quede en memoria no solamente los documentos estos, los folletos de mano, las diferentes muestras de la exposición, sino de las exposiciones, sino también la memoria viva de alguna manera del montaje. Sí, yo quiero preguntarte, Andrés, para lograr este tipo de productos, de implementaciones, de desarrollos, ¿es necesario networking? ¿Ustedes han trabajado esto con algún tercero? ¿O simplemente el proceso se dio desde otra instancia? ¿O cómo se hizo este logro? Si nos puedes contar un poco. Seguro. Bueno, para el tema de 3D, fue como revisar tecnologías 3D que hay en el mercado y nos decidimos por tecnología de Matterport. Y eso pues requiere, bueno, compra obligatoriamente de tecnología de cámaras fotográficas para llegar a este punto. Pero en el proceso de la creación de la aplicación, del portal de portadas, de, bueno, otros desarrollos que hemos hecho, en algunos de estos nos hemos aliado con una empresa netamente de ingeniería, ¿sí? Ajá. ¿Y por qué? Porque, pues como lo hemos visto, lo veamos desde la carrera, uno no trabaja solo, ¿no? Ni el bibliotecólogo solo, ni el bibliotecólogo debe tener otras profesiones que apoyen lo que hace, ¿sí? Si yo quiero, no sé, migrar información de un sistema A a un sistema B, tengo todo en la cabeza de cómo normalizar, cómo hacer, cómo debería verse, pero ¿quién me apoya? Pues un ingeniero, ¿sí? Yo puedo tener los conocimientos, puedo saber cómo se hace, pero son los ingenieros que me pueden apoyar para ese tipo de labores, o los diseñadores en nuestro caso, o los comunicadores, o sí, es decir, es también estar acompañado de otras profesiones que nutran lo que hago y que ellos apoyen para que esos productos o servicios o que tengo yo para mostrar a mis usuarios, pues se vean, ¿sí? Sean útiles. Entonces, en ese camino, encontramos una empresa amiga con la cual hemos venido trabajando hace aproximadamente 3 años en la parte de desarrollo, sobre todo en la parte de desarrollo de la aplicación. Nos hemos juntado tanto los bibliotecólogos e ingenieros de Viteca como los ingenieros de la otra empresa, uniendo esfuerzos. Entonces, queremos que se vea de esta forma, que el dato salga desde la base de datos, pero que se una a este y que el resultado sea este. Y en eso hemos venido trabajando con ellos, en ese trabajo de mejorar nuestros servicios. Entonces, pero ha sido con ellos. Por ejemplo, en el caso de la página web, encontramos unos uruguayos muy pilos que se llaman Sion en Uruguay y se unieron para Colombia hace un poco más de un año y aquí se llaman Ruana. Y adoptaron el nombre de Ruana, lindísimo.
y nos han seguido y hemos venido trabajando la página web también con ellos y les damos a clientes nuestros para que les puedan hacer sus páginas. Y bueno, entonces como ves, es como llamábamos en biología simbiótico, donde yo me puedo alimentar de otro ser, pero ese otro ser se alimenta de mí, ¿no? Entonces es una relación absolutamente simbiótica donde todos crecemos a la par y donde todos queremos que surjan y vayan evolucionando cada una de las empresas apoyándose en los conocimientos de unos y de otros. Porque la empresa de ingeniería que trabaja con nosotros también se alimenta de los bibliotecólogos, ¿sí? Y de nuestros conocimientos y también de nuestros ingenieros. Entonces, ahí va formándose y trabajándose toda una relación para que no sea una sola la que evoluciona, sino sea constante, a la par, evolucionando juntos, ¿sí? Un ser simbiótico. Y así vamos, seguramente, lo que te digo, la Ruana y bueno, seguramente saldrán otras con las que queremos trabajar, evolucionar, modificar. Radar también está ahí, hay que hacer la cuñita Radar, porque también hemos trabajado con Radar en otros proyectos que nos hemos apoyado y trabajado. Entonces, esa es la intención, ¿sí? Apoyarnos porque no estamos solos. Y eso también es parte de la filosofía, tú que me preguntabas ahora sobre Viteca, parte de nuestra filosofía no solamente la innovación, sino que queremos apoyar y trabajar con el gremio, porque es que el gremio tiene que comprarle al gremio, ¿sí? Este es bibliotecólogo, yo soy Javeriano, ¿no? Mis socios son de la Salle, ¿sí? Y, y no hay rencillas o nada, somos amiguísimos, parceros absolutos. Y entonces, no, es que este es de la Salle. ¿Este es de la Salle? ¿Cuál es de la Salle? ¿Qué pasa que sea de la Salle? ¿O qué pasa que sea Javeriano? ¿O qué pasa que sea del Impau? ¿O qué pasa que sea del Quindío? Nada, qué rico, venga, lo quiero conocer, trabajemos, ¿sí? Sí, No sí, pasa sí. nada. Nosotros tenemos que creer en nosotros, ¿sí? Bueno, no quiero hablar mal de otros, pero es que el bibliotecólogo tiene que comprarle al bibliotecólogo, ¿sí? Fundó una empresa, venga, ¿cómo es? ¿Qué hace? Y aquí vuelvo a mi ejemplo de hace 15 años, cuando nació Viteca y cuando tengo que hacer la mención porque que es una persona que quiero muchísimo y que nos dio la mano y que creyó en nosotros, que es la doctora Marta Arango en Fede Palma, ¿sí? Cuando nosotros le dijimos, somos una empresa que acaba de nacer y somos nosotros, en ese momento solamente éramos Arley Soto y yo, y queremos trabajar y queremos hacer cosas. Dijo, listo, venga, no tiene experiencia, no pasa nada, creo en ustedes, creo en su trabajo, creo en ustedes como personas, venga, les compro. Y desde ahí llevamos una relación de 15 años con Fede Palma. Y Fede Palma nos dijo esto, quiero hacer esto, ¿se puede? Sí. Y cada vez que a la doctora Arango le surge una idea, porque es que es lo rico de los bibliotecólogos, que surgen ideas y que se lo vota otro bibliotecólogo y dice, oiga, ¿ustedes pueden hacer esto? Pues no lo hemos pensado, pero vamos a hacerlo. Y lo hacemos, ¿sí? Es que ahí Total. debe ser el asunto, ¿sí? Me ofende un poquito bueno, aquí voy a ser demasiado sincero y me perdonarán ustedes y la audiencia, pero a veces el bibliotecólogo le cree más al ingeniero que a otro bibliotecólogo, ¿sí? Y es donde yo me ofendo. Dice, oye, pero hay bibliotecólogos haciendo eso, ¿por qué usted no le cree al bibliotecólogo y sí al ingeniero? El ingeniero puede tener capacidades, conocimientos, sí, no lo desconozco, pero primero piense en su gremio, piense primero en otro bibliotecólogo que también se mató como usted, que también comió libro, que también todo el día se esfuerza. Primero pregúntele a él, cómprele a él, ¿sí? No solamente que le compren a Viteca por ser Viteca. Hay otras empresas de bibliotecólogos a las cuales también hay que creerle, hay que comprarle, ¿sí? Pero hablo de nosotros con nosotros también porque para fortalecernos no solamente como nosotros, como empresas, como gremio, ¿sí? Para que no vean tan chiquitos, para que, para que realmente tomemos más peso En como la gremio, sociedad, claro. como sociedad, ¿sí? Claro. Entonces, si se le crea al ingeniero, si se le crea al diseñador industrial, si se le crean a ellos,
porque, claro, el gremio es gigante comparado con el de nosotros, pero también fueron chiquitos en algún momento, y nosotros, ¿por qué no? Entonces, venga, ¿cómo es? Explíqueme, lo escucho. De pronto no la pueda convencer, seguramente, pero también escúchenos, escucha al otro bibliotecólogo que puede tener de pronto la solución y que de pronto ya pasó por ahí, o que de pronto le puede ofrecer lo que usted puede estar buscando. Entonces, voy a eso, voy a que hay que también ser nosotros también como esas redes, esos elementos simbióticos donde nos podemos alimentar todos y crecer juntos, ¿sí? Un ejemplito ahí. Espero Excelente. haber defendido, No hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Cuál es el futuro de las bibliotecas? ¿Para dónde van las bibliotecas? Yo creo que van para donde van los bibliotecólogos. ¿Ya que voy? Y es que la tecnología nubla, ¿no? Absorbe, invade, ¿sí? Nosotros tenemos que ser ese filtro. Nosotros son los que tenemos que dirigir y mirar y gerenciar. Es que ahí está el problema también, que no nos creemos la palabra gerenciar, ¿sí? Nosotros no, nosotros dirigimos, y aquí hablo de alguien que ha aprendido últimamente muchas cosas muy interesantes en bibliotecología, que es Nora Quirós, la directora de la biblioteca del CES, donde ella habla de que las capacidades o que parte de la esencia del bibliotecólogo también es gerenciar. No estamos para pasar libros, es parte, pero no estamos para eso. No es para pasar la cajita X300 con lo que su merced necesita. No, estamos gerenciando, ¿sí? Gerenciando. Y se nos ha olvidado o no tenemos dentro de nuestro ADN esa palabra, gerenciar, ¿sí? Sí. Es como no nos creemos, como no somos el gerente de la compañía, entonces estamos allá, abajo, haciendo nuestras cositas. No, estamos gerenciando una unidad de información, ¿sí? Y entonces no nos metemos el cuento y no nos la creemos que gerenciamos. Entonces, cuando no nos creemos que gerenciamos, entonces, no, que aquí, como me pasó en una entidad que no voy a decir el nombre, No lo vayas a decir, por favor. aquí le mandamos al funcionario problemático que ha pasado por todas las dependencias de este lugar y que a usted le toca como el último de la fila al personaje problemático a ver si aquí trabaja. Entonces nos toca, ¿no? Somos el último. Entonces, si no nos creemos ese tipo de cosas de gerenciar, entonces, y aquí, discúlpame que me haya ido por fuera, pero ¿para dónde van las bibliotecas? Nosotros si gerenciamos realmente, gerenciamos nuestra unidad de información, biblioteca, archivo, ¿cómo se llama? Van para donde nosotros queramos, ¿sí? Con el uso de la tecnología que nosotros queramos, aprovechándola para que sea uso de nuestros clientes usuarios. Entonces, tiene que darse de esa forma que nosotros mediemos en eso, para que, no, es que como ahora salió el libro digital o el Kindle o eso, entonces, pues vamos a cerrar la biblioteca. ¿De verdad? Ok. A punta de Kindle y libro digital, ¿la cosa va a funcionar? No creo. Tenemos que mediar nosotros. Donde se puede prestar el libro físico, puede caber un Kindle, una tableta X, ¿sí? Nosotros gerenciamos, nosotros hacemos que los sistemas de información sirvan, se conecten, busquen y den resultados, ¿sí? Pero nosotros gerenciando esos sistemas de información, esas bases de datos, ese recurso en el archivo para que eso se dé, para que los sistemas funcionen, medien y vayan y realmente vayan con las entidades, con las instituciones. Nosotros somos que al gerenciar nosotros dirigimos y nosotros decidimos para dónde van los archivos y las bibliotecas. ¿Sí? Me encanta esa perspectiva y esa perspectiva. Depende de nosotros. Absolutamente, ¿sí? Y entonces alguien que toma decisiones, pues el gran gerente o el CEO o el, como ahora lo llaman, entonces, no, es que desde ahora ya no va a haber bibliotecólogo, gracias, vamos a reemplazarte con
con esta base de datos. Gracias, que estés bien. A ver, ¿no? Y entonces nosotros nos dejamos quitar los puestos, nosotros nos dejamos mover la silla, porque nosotros no gerenciamos y no decimos, vea, para que este resultado sea, hay que tener esto, esto, esto y esto. Para que usted quiera ver resultados, téngame esto, ¿sí? Como, no sé, a los que les gusta el fútbol, Messi en el Barcelona, ¿sí? Para que la pulga funcione, necesita 3, 4 así, que le hagan esto, le muevan aquí, pase, listo. Yo soy el Messi de este Barcelona, ¿sí? Pero para funcionar yo necesito 4 sujetos que hagan este tipo de cosas. Listo, ya se los consigo. ¿Mm? Así es, excelente invitación y un gran reto para todos nosotros en este momento, ¿no? Yo quiero avanzar con la siguiente pregunta y es, luego de analizar todas estas implementaciones tecnológicas que ustedes vienen haciendo a lo largo de estos 15 años, y teniendo en cuenta pues que la innovación no implica necesariamente despliegue de tecnologías, o recursos sofisticados, que es como de pronto un poco la confusión a la que nos lleva cuando pensamos en innovación, sino que también es ese uso creativo de los recursos disponibles y de adopción de algunas ideas y herramientas de diverso origen, para responder a necesidades de usuarios. ¿Hacia dónde va Viteca? Bueno, muy bonita pregunta. Sonrió, se le iluminaron los ojos, qué bien, hermano. Suspiró, sí. Sí, los ojos se iluminaron. Genial. Sigue creciendo. Hace poco leía una frase que decía, para ser grandes hay que ser pacientes. Y Viteca, pues todo el tiempo crece, pero hay que ser paciente. Y en esa paciencia nos movemos en 2 líneas que hemos definido con los otros 2 directivos de Viteca, que es Arley Soto y Andrés Ovalle, y hay unas líneas muy fuertes en las cuales trabajamos, que es el área editorial y el área de bibliotecas y repositorios, y cada uno va moviendo su línea de trabajo. Obviamente nos reunimos los 3 constantemente, pero están definidas las cabezas y fortalezas de cada uno de estas líneas. ¿Y hacia dónde va? Hacia un desarrollo. Hace un tiempo éramos, de alguna forma, una empresa que implementaba software, ¿sí? Software libre, porque nos gusta mucho el software libre por lo que se puede hacer. Pero hace aproximadamente unos 5 años, decidimos que no solamente somos una empresa dedicada a implementar software, sino también a desarrollar software. Y nos convertimos internamente en una casa desarrolladora de software. Entonces, así trabajamos con software libre. Paralelamente al software libre empezamos a crear y desarrollar software, hecho en Colombia por bibliotecólogos e ingenieros colombianos, ¿sí? De Viteca y con nuestra empresa aliada. Y vamos hacia empezar a varios puntos. Uno, obviamente que queremos seguir creciendo y ser pacientes, pero ese crecimiento queremos darle, obviamente al crecer más, queremos darle más trabajo a bibliotecólogos, a ingenieros, a comunicadores, a literatos, a más gente, porque parte de la filosofía de Viteca es eso, ¿sí? Querer dar trabajo. Y eso es cuando uno piensa en hacer una empresa, quiero que gente trabaje conmigo y darle trabajo a gente, ¿no? Y más ahora en estas épocas tan difíciles. Y vamos por ese camino de querer dar más trabajo a más gente y querer también seguir desarrollando, porque en ese trabajo de desarrollo de software, por ejemplo, la aplicación que tanto he hablado en toda esa charla, tiene derechos de autor, está registrada como software colombiano ante derechos de autor con licencia exclusiva de Viteca para ser comercializada. Entonces, es hacia dónde va Viteca, a seguir desarrollando sus productos y servicios
y a seguir, bueno, la palabra absolutamente no a innovar, pero a seguir haciendo estos cambios diferenciales o disruptivos o esto como que vemos como el 3D y como otras cosas que van surgiendo al interior de los equipos. Y no solamente nos nutrimos de los bibliotecólogos, sino los que están cerca, o sea, de los ingenieros, tenemos ingenieros, comunicadores, filósofos, bueno, un montón de profesiones muy ricas que van alimentando a Viteca desde la bibliotecología y desde otras disciplinas. Entonces, vamos a seguir y queremos seguir desarrollándonos en software, en servicios y trabajando más productos. Vamos pero realmente a ser una casa desarrolladora de software porque esa es la necesidad y es lo que vemos que se va viendo. Entonces, de ahí lo del 3D, de ahí lo de la aplicación, los portales que hemos desarrollado, el portal de portadas, las aplicaciones en editorial, bueno, sí, a eso. Y obviamente, al fortalecer nosotros nuestros servicios, fortalecemos a los clientes con los que tenemos y a los que queremos llegar. Y obviamente internacionalizarlos mucho más. Ahorita tenemos presencia en Colombia y en Ecuador, pero obviamente queremos Costa Rica, queremos Perú, bueno, hacia allá va. A propósito de esa, digamos, de esa proyección, aprovecho para saludar a nuestra audiencia desde otras latitudes. Nos saluda Paola desde Mendoza, Argentina. Nos saluda Mirta desde Paraguay. Y por aquí un saludo te envía Nora Quiroz. De verdad. Con gratitud por tu mención. Absolutamente, he aprendido muchísimo de ella y tiene un blog que se llama Nora Quiroz, entonces pues a aprovechar ahí la cuña y todo para que visiten también el blog de ella porque ella, a eso voy, a ver, y es lo que también ha hecho ella de ir rescatando la bibliotecología, el coaching y mostrándonos también eso que se puede hacer desde el coaching de bibliotecología. Tiene un blog muy interesante, entonces a eso voy, a que tenemos que respaldarnos entre nosotros, ¿sí? Este tipo de cosas como activística, como el podcast de contacto que hace Sergio Gómez con Didier, ¿sí? A eso voy, a que tenemos que apoyarnos, escucharnos, proyectar el gremio y a nosotros mismos porque debe ser así, ¿sí? De esa forma, como vuelvo al ejemplo, es que usted es de La Salle. No, ala, yo trabajo con dos lasallistas que son geniales, son unos tipos geniales. Entonces, ahí está el asunto, de que tenemos que apoyarnos y crecer como gremio, como amigos, como todo. Tenemos que ser de esa forma. Yo creo que parte de lo que nos estás contando es un adelanto a una respuesta de la siguiente pregunta. Y es, digamos, ya para ir finalizando y para dar cierre a este espacio en el que compartiste con nosotros toda esta experiencia. Y es, ¿qué sugieres hoy para la comunidad de ciencias de la información para poder hacer realidad estos proyectos innovadores en sus unidades de información? El mensajito de despedida. Sí. Yo creo que tenemos que, es algo de lo que hablamos antes un poco con ustedes, y es cultivar las pasiones, ¿sí? Es creernos, bueno, primero me cito y es, tenemos que creernos lo de ser gerentes, eso es lo primero, eso es lo que tenemos que ser primero, creernos de ser gerentes, eso es lo primero. Y lo segundo es ir cultivando al otro yo que vive en cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno es bibliotecólogo, ¿sí? O archivista para los que son tan apegados al título. Pero hay otro yo interno que se dedica a otras cosas, ¿sí?
aquí me permiten, pero digamos, Nico Sierra es un tipo que le encanta, me corregirás, el buen sonido, por eso tiene aparatos en el fondo que uno ve un muy buen tornamesa, Es melómano. que le gusta el buen sonido y la buena música, ¿sí? Sí, Entonces, correcto. el yo de Nico Sierra es el archivista, el bibliotecólogo, con su tabla de retención, con su metodología, con su al fresco, ¿sí? Pero pero hay otro que vive en él, que está pensando en, oiga, ¿y si cambio esta bocina por una Van o Lubsen o una no sé qué, pero que tenga maderita por fuera y para que suene mejor, y si lo acerco acá para que tenga mejor sonido? ¿Y ven? Hay otro que vive entre nosotros. No sé, Liliana, cuál será la otra yo que vive en ti. No Uy. sé, diseñadora de interiores o una poeta, o sí. En mi otro yo es un diseñador frustrado, un narrador oral que estuvo en pocas plazas contando cuentos. Pero si uno va cultivando ese otro yo, al final uno es un bibliotecólogo mucho más integral, muy diferente. Y entonces, aquí en esta charla que vemos los tres, pues seguramente la audiencia serán, no sé, 40, 50, 1000, no sé. Eh, cada ese yo interior se va alimentando y va haciendo de nosotros personas mucho más interesantes, complejas, donde dejamos en el otro un poquito de nosotros, del alma, ¿no? Un poquito de eso diferente. Te lo digo, es un ejemplo que poníamos anoche y es cuando yo empecé a estudiar bibliotecología, entre primero y segundo semestre, a los de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, que se llama así en la Javeriana, nos dieron unas clases de páginas web, ¿no? Y cuando se hacían páginas a mano, ¿no? No había Dreamweaver para hacer páginas web ni nada de eso. Tocaba a mano, puro bloc de notas. Y ahí aprendimos a hacer páginas web a mano, a buscar entre software y buscar el diseñador interno que teníamos en esa época, dos amigos de la universidad, que es Miguel Clavijo y Jorge Palacios, y empezamos como cada uno como a entender que ese otro yo que vivía ahí, que tenía, ¿no? Que le gustaba. Y empezamos a desarrollar páginas y a montar empresas en papel y a vender y hacer, ¿no? Y al final esos conocimientos, ya cuando montamos Viteca, todos esos conocimientos me sirvieron a mí de ser diseñador frustrado y de ser después ya creador de páginas web frustrado. Sirvió Amateur. sirvió para crear la página web de Viteca. Hablo del 2006, cuando ya no existía Drupal, no existía nada de todo esto, WordPress y todo esto, sino era a mano y con Sober o Dreamweaver o Frontpage o todos estos. Y surgió, y eso que me ayudó para evitarnos pagar un diseñador, un programador, etcétera. Creamos nuestra página web con los colores, las formas, los logos, pero de ahí surgió, digamos, toda esa imagen gráfica que tiene Viteca es surgida de eso, de los conocimientos pocos, básicos, avanzados que teníamos en esa época y que fuimos cultivando. Entonces, a lo que voy es a que ese otro yo Igual que vive, Andrés, ¿no? señor, Igual Valle. Gualevalle, bueno, por Ah, supuesto. con Oye, sus bases de datos y sus vainas. claro, a eso, gracias por la apreciación. Yo tenía conocimientos de algo de diseño y algo de páginas web. Arley, obviamente bibliotecólogo, pero con toda su línea editorial, y él es mucho más, digamos, regido sobre los artículos, entonces, más científico, entonces a empezar a escribir artículos. Algunos sirvieron para un congreso de bibliotecología, bueno, mucho más pues esa línea editorial. Y Andrés llega con todo su híbrido de ser parte bibliotecólogo, parte ingeniero, donde se le da una fuerza a los sistemas, a los servidores, al desarrollo, por ahí, ¿sí? Entonces, ese otro yo
que está ahí viviendo con nosotros internamente, hay que cultivarlo, hay que echarle agüita, ¿no? Porque ese otro yo lo va alimentando uno y en estos casos sirve ese otro yo para sacarlo a uno de estos líos de pandemia donde uno quiere absolutamente tirarse por la ventana, que necesita uno salir. Entonces ese otro yo se va cultivando y se va cultivando y va creciendo con uno y dice, venga, entonces desde hace, digamos, 10 años tengo colecciones y ese tipo de cosas. Entonces va uno cultivando al otro y va uno encontrándose y va uno volviéndose un ser más integral, más complejo, si se puede decir, pero con más habilidades, más conocimientos, más destrezas, que al final ayudan y complementan lo que estudiamos. Ajá. Siento que es por ahí. Perfecto. Genial. Pues el tiempo se nos ha acabado, te cuento. Ya se acabó el agua. Ah, no, todavía queda el último traguito. No, Andrés, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por compartir pues la filosofía Viteca, parte de lo que están desarrollando, implementando por estos tiempos, y pues les deseamos que todo siga marchando de maravilla. Claro, ustedes de verdad, la invitación, el espacio, fue una charla muy rica, definitivamente muy rica, me divertí muchísimo. Y muchas gracias no sé, por el espacio, por la atención, casi que por las preguntas, como dicen todos los entrevistados. Muchas gracias por tu pregunta, pero es porque es muy rico hablar de esto. Me gusta mucho, cuando al principio me hablabas de una de las palabras más que lo definen a ustedes, el bibliotecólogo. Me encanta esa palabra, ser bibliotecólogo, y hablar de bibliotecología es rico, ¿sí? Porque es la esencia de nosotros los que estamos en esto. Creo que el que se graduó de bibliotecólogo o termina la carrera es porque realmente quería ser bibliotecólogo. Sí, antes no, el que salió en tercero o cuarto, usted no era. Los que terminamos al final son, ¿no? Los que nos gusta esto, nos apasiona esto. Y de verdad, gracias por la invitación porque fue muy rico hablar de Viteca, me encanta, pero hablar de la profesión también y hablar de la gente aún más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, los felicito por la activística que me encanta. Y bueno, esperemos vernos pronto de forma más física. Sí, esperemos que sea pronto el encuentro presencial. Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia por su compañía esta noche. Esperamos que este espacio y que esta conversación con Carlos Andrés Bermúdez nos haya, digamos que, inspirado un poco para, digamos que, ver o identificar alternativas diferentes para el desarrollo de nuestra profesión. No es más por ahora y nos vemos en 8 días en otro espacio de conversatorio activístico o de lectura activística. Muchas gracias y feliz noche para todos. Vale, que descansen. Muchas gracias. Bueno.